El escenario todo suyo, doctor Carvajal. Muy bien. Un elemento, buenas noches, colegas. Tenemos la tercera semana, realmente cómo está pasando el tiempo. Próximo lunes ya sería la última de este modo. Un aspecto importante que les decía es el consentimiento informado. Hemos hablado del expediente clínico en el anterior módulo. Estamos hablando hemos hablado de la auditoría en salud, de la auditoría médica, y hemos hablado del informe o la estructura de un informe de auditoría. En realidad, esta sería como una segunda parte de cuando hemos hablado el expediente clínico. El consentimiento informado está en la Constitución Política del Estado, en su artículo 44. No podemos hacer ningún procedimiento sin el consentimiento informado debidamente, como su nombre dice, informado, retroalimentado, que ha entendido y tener la libertad de consentir o no de parte del paciente. Dentro de la bioética es el principio de autonomía del paciente. Entonces, todos estos aspectos son importantes de lo que vamos a hablar hoy día. Bioética, o recordemos que hay 4 principios en la bioética. El principio de autonomía en el paciente, el principio de no maleficencia en el médico y en el personal de salud, o sea, nadie busca el que no tenga beneficio, ¿no es cierto? Y de la relación médico-paciente sería el principio de beneficencia. Y hay un principio de justicia para la sociedad. Son 4 principios que tenemos que tener presentes. Pero el fundamental como personal de salud es el respeto al principio de autonomía. Paciente, que también lo hemos tocado, lo vamos a tocar en lo largo de este curso. Primero, porque podemos hacer diagnósticos más precisos de la enfermedad, porque motivamos al paciente en la medida de lo posible y vamos a tener una mejor anamnesis. Nos va a dar mejores datos. Elaboramos mejores expedientes clínicos. En este caso, elaboramos una mejor historia clínica. Porque la anamnesis bien realizada nos va a llevar el norte para hacer un buen examen físico. Por ende, un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena rehabilitación. Y en el último módulo, que es de parte del derecho médico, todos esos principios los vamos a volver a ver. Podemos elaborar, ¿por qué tenemos una mejor relación con el paciente y sus familiares? Valoramos mejor nuestro trabajo. Entonces, una vez que hemos hecho esa introducción, hablemos de lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es cuando una persona, el personal de salud, ¿en qué consiste? En que primero damos una información necesaria, detallada del procedimiento que vamos a hacer, donde informamos al realizar el procedimiento médico, ya sea de diagnóstico o de curación. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente nos ha entendido? Hacemos un feedback, una retroalimentación para que nos explique
todo eso que se ha explicado detalladamente. Y después de todos estos dos pasos, se deja al paciente tomar la decisión sin coerción, sin influencia, sin persuasión, sin intimidación, ¿ya? Obviamente estamos hablando, excepto los casos de emergencia. Vamos a ver este video sobre el consentimiento informado. Usualmente, en el ámbito de la salud, es común escuchar hablar de consentimiento informado. Pero, ¿qué es consentimiento informado? Hola, mi nombre es José Manuel Flores Ramos, soy abogado con especialización en Derecho con el equipo de Tu Jurista en Salud. Te habla es un formato estandarizado. Consentimiento informado no es un trámite en cabeza del paciente. Por un lado, contienen un deber profesional y por otro, un derecho fundamental de las personas. En este caso, los pacientes. Este derecho fundamental es el libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial es la autonomía. En últimas, como cualquier otro derecho fundamental, lo que se busca es la satisfacción de la dignidad humana. En el contexto médico-sanitario, este acto alberga, por un lado, las acciones del profesional de la salud para dotar de información al paciente y a su familia. Toda la información que estos necesiten, en particular el paciente, para la toma de decisiones de su condición en salud y su cuerpo. A la vez, este acto contiene las respuestas y decisiones sobre las intervenciones que, con base a la información recibida, el paciente adopte. La resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, es decir, la habilitación en salud, describe el consentimiento informado como la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar ese acto asistencial. Para efectos, en el estándar de historia clínica, el consentimiento informado es el documento que se produce luego de la aceptación de las condiciones anteriormente descritas. En caso que el paciente no cuente con las facultades plenas, la aceptación del acto médico la hará el familiar, allegado o representante que sea responsable del paciente. Dentro de las características del consentimiento informado encontramos las siguientes. El consentimiento informado debe ser previo al acto asistencial, es decir, antes de esa intervención o antes de ese procedimiento. El consentimiento informado debe ser libre, es decir, no coaccionado. Esa palabra coacción significa utilizar la fuerza para que alguien te diga que sí. El consentimiento informado debe ser informado, valga la redundancia. ¿Por qué? Esa información debe ser entendida por la persona que recibiría, en este caso, la atención. Otra característica es que el consentimiento informado debe ser cualificado. Es decir, según el acto asistencial, procedimiento o intervención, se brinda información sobre este y debe haber un de cuando éste es, por ejemplo, incapaz. Respecto a qué debe contener el consentimiento informado, pues básicamente pues se utiliza qué se va a hacer, por qué se va a hacer, dónde se va a hacer, Se cortó el cuándo video, se va a hacer, doctor. qué riesgos implica llevar a cabo ese acto, qué alternativas
existe a lo que se propone. ¿Qué pasaría si no se realiza ese acto asistencial? Entonces, básicamente, una de las competencias que se debe poner en práctica el profesional de la salud es precisamente esa competencia de la comunicación efectiva para dar cumplimiento a esos requisitos que te mencioné que debe contener el consentimiento informado. Si eres parte de una clínica o un hospital, o si eres un profesional de la salud y quieres que te ayudemos a diseñar o construir ese consentimiento informado y que cumpla todos los requisitos, con te ayudar. Si eres un paciente y sientes que te vulneraron el derecho a la información, ahora bien, cuando el paciente se encuentra en el consentimiento informado tiene una variación. En un próximo video haremos hincapié o haremos referencia a esas situaciones excepcionales, puesto que esto es un tema que también tiene que ver con el concepto que se maneja en la ciencia jurídica o en el derecho, que conocemos como la capacidad. Existe mucha jurisprudencia referente a este tema, al consentimiento informado. Esa palabra jurisprudencia pues hace referencia a las decisiones o sentencias que emiten los tribunales, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Doctor ¿Me Carvajal, paralizó el video, doctor? tenemos un pixelado en el video. ¿Es posible, por favor, que lo ley puedas repetir? es ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, con normalidad. Sí, doctor. Ya. Repetimos el video, ¿no ve? Sí, por favor, doctor. Ha habido algunos cortes. Estimo que es por el ancho de banda. usualmente en el ámbito de la salud es común escuchar hablar de consentimiento informado. Pero, ¿qué ¿Está es mejor? consentimiento informado? Eduardo. Seguimos con lo mismo, doctor. Se cortó ahora el audio. No, yo lo he silenciado. Ah, bueno, entonces... Están sí. viendo la imagen, eso me voy. ¿Está mejor? Sí, está mejor el rendimiento. Características, cómo se clasifica, qué debe contener un consentimiento informado. Estos y otros asuntos de los... Hola, mi nombre es José Manuel Flores Ramos. Brindo mis servicios a todo Colombia con el equipo de Tu Jurista en Salud. En este video te hablaré acerca del consentimiento informado. Comencemos por decir qué no es consentimiento informado. Consentimiento informado no es una firma en un papel. Consentimiento informado no es un formato estandarizado. Consentimiento informado no es un trámite en cabeza del personal administrativo. El consentimiento informado encierra un conjunto de acciones que, por un lado, contienen los pacientes. Este derecho fundamental es la autonomía. En últimas, como cualquier otro derecho fundamental, lo que se busca es la satisfacción de la dignidad humana. En el contexto médico-sanitario, este acto alberga, por un lado, las acciones del profesional de la salud para dotar de información
al paciente y a su familia de decisiones de su condición de salud y su cuerpo. A la vez, este acto contiene las respuestas y decisiones sobre las intervenciones que con base a la información recibida el paciente adopte. La resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, es decir, la habilitación en salud, describe el consentimiento informado como la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar ese acto asistencial. Para efectos, en el estándar de historia clínica, el consentimiento informado es el documento que se produce luego de la aceptación de las condiciones anteriormente descritas. En caso que el paciente no cuente con las facultades plenas, la aceptación del acto médico la hará el familiar, allegado o representante que sea responsable del paciente. Dentro de las características del consentimiento informado encontramos las siguientes. El consentimiento informado debe ser mención, se brinda información sobre este y debe haber un cumplimiento de determinadas formalidades. Algunos teóricos sobre el tema realizan una clasificación de este acto, consentimiento informado, y esta puede ser según las formalidades en verbal o escrito o según el mecanismo o momento de manifestación de la voluntad, en actual y previo. Existe también el consentimiento sustituto, que es la manifestación ese acto Doctor, asistencial. Entonces, se ha friciado el básicamente, video. una de las competencias que se debe poner en práctica el profesional de la salud es precisamente ¿Perdón? esa competencia de la comunicación. ¿No se escucha el video? Se ha congelado el video, doctor. El Está ancho de muy banda. inestable. O pasaremos nomás, ¿no? Sí, por favor, Sí, si en el grupo no nos puede pasar el video Ya. conjunto la información, sería ideal. Gracias. No, está en Facebook el video, así que no hay problema. Y además que les he pasado el link de esta clase en mi canal y el video está completo ahí. Así que les invito a verlo, por favor. Les pasé en el material el link de este video. Entonces lo pueden ver porque en la grabación está todo el video completo. Muy bien, seguimos. El consentimiento informado, además que nos da ciertos elementos importantes, pero toda la parte jurídica no es de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, rescatar este video son los puntos. ¿En qué Doctor, casos no se le escucha también a usted, hay mucho corte. los demás me escuchan? Eduardo. Sí, doctor. Bien, Ya. doctor, con normalidad. Entonces, doctora, debe ser su sistema. Mejórelo, por favor. Ya. Yo Entonces, también escucho. ¿me escucha? Sí, yo también, María Esther. Perfecto. Ya. Entonces, el consentimiento informado, lo que les decía, bueno, en el video los invito a ver, tienen en el link de mi canal,
está completo y ahí sí se lo ve, así que lamentablemente esto es totalmente inestable el internet y ustedes saben que esos videos tienen que tener buena capacidad, como decía el Eduardo, de banda. Bueno, pero el consentimiento informado viene a ser, desde el punto de vista civil, el contrato de trabajo. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es el consentimiento informado en esencia? Es la aceptación o negación de parte del paciente para una intervención médica. ¿Ya? Entonces, él decide de forma libre, voluntaria, consciente. Pero la clave es darle una información completa sobre los pasos del procedimiento o de la intervención, sus riesgos, sus beneficios, si hay otras alternativas posibles, etc. Si hay complicaciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos del consentimiento informado? Primero, que es un proceso continuo, es un proceso comunicativo, es deliberativo, es prudencial, que no a veces, casi siempre se requiere un apoyo escrito. Ustedes pueden utilizar esquemas, pueden utilizar, pues no todos los pacientes van a leer lo que les den, como en algún consentimiento de anestesiología, atrás está todo detallado, les dicen que lea y que lo firme. Eso está raro. ¿Y quién tiene que hacer consentimiento informado? Tampoco es el interno de medicina o el residente o la enfermera. Es el médico que va a hacer la intervención. ¿Ya? Tiene que haber la voluntariedad de aceptar o negar este procedimiento. Lo que habíamos dicho, tiene que tener la información suficiente. Y el proceso es libre, no es coaccionado, no es manipulado. Y el paciente y su familia va a decidir de acuerdo a sus valores y niveles de cultura. No confundir con niveles de instrucción. ¿Sí? Un comentario que ahorita hablamos con mi esposa, ¿qué pasa si es quechuista? Tenemos que ver, o de Aymara o guaraní, y si no maneja el cirujano que va a hacer, tenemos que tener un traductor que realmente refleje lo que queremos hablar. ¿Ya? Por eso no se hace firmar cuando el paciente ingresando a quirófano, o en caso de obstetricia, cuando la paciente está en periodo expulsivo. No es ese el concepto. Y que lo hace firmar es el interno de medicina, no. Si no se cumplen los 4 principios, no hay un consentimiento informado debidamente establecido. Pero la información suministrada tiene que ser suficiente. Esta información tiene que ser entendida y tiene que haber una decisión acertada. Esos son los elementos de un buen consentimiento informado. Y el parágrafo dice metida a una intervención quirúrgica, a un examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o la de terceros legalmente autorizados. ¿Y cuándo es legalmente autorizado? Cuando tiene un poder notarial o un poder autorizado por juez. Salvo ya la Constitución tiene una salvedad, peligro inminente de vida o riesgo de muerte. Esto es igual a emergencias. Entonces, salvo que sea una patología emergente o de emergencia, ahí no necesita un consentimiento informado. ¿Ya? Y ahí está la Constitución. Después habla que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. ¿Ya? En la pandemia se ha utilizado todo tipo de tratamientos. Ante el riesgo vital, se podía utilizar, pero se tenía que tener un consentimiento informado.
salvo emergencia, no se olvide. Entonces, tomando en cuenta la Constitución, el consentimiento informado es si el paciente, por una condición física o mental, no está incapacitado de consentir desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista volitivo. Cognitivamente no entiende lo que le van a decir o no tiene la capacidad o la voluntad de poder decidir. Esos son pacientes en salud mental, pacientes en estado de coma, pacientes con alteración de la conciencia. Entonces, un familiar cercano, si la normativa lo permite, la esposa, siempre y cuando no esté en proceso de divorcio o separación, los padres, los hijos y los hermanos pueden autorizar sin necesidad de un poder notarial. Ya, pero después tiene que tener un poder que diga que es el tutor. Eso se aplica también en menores de edad. En situaciones de emergencia, el personal de salud puede actuar sin ningún consentimiento informado. Se hace paro, si está entrando a un servicio de emergencia, un servicio de terapia intensiva o de quirófano, pónganse un trauma abdominal abierto, un trauma torácico abierto, con compromiso vital, un TEC con un edema cerebral con herniación de las amígdalas. O sea, todos esos casos son patologías emergentes que no necesitan un consentimiento informado. Entonces, en estos casos, la normativa y la ley entiende que el paciente habría deseado ser tratado, o sea, el paciente habría deseado ser salvado. Incluso tenemos que actuar con pacientes con intento de suicidio. Ya, tenemos que salvar la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un consentimiento informado? Ético es respetar la autonomía y la autodeterminación del paciente, siempre y cuando no sea una patología de emergencia. El objetivo técnico-científico es la evaluación y el manejo del riesgo y darle la capacidad al paciente de la decisión. Jurídico es un elemento probatorio de alto valor sobre la aceptación de riesgos informados y sus consecuencias de parte del paciente. Pero siempre y cuando sigan los 3 pasos que hemos dicho. Información suficiente, retroalimentación de lo entendido y tener la libertad de decidir. Con seguridad van a consultar una segunda o tercera opinión. Déjenlo. Siempre y cuando no sea una emergencia, es un procedimiento programado, háganlo 24 horas antes con el tiempo suficiente y van a consultar a otro segundo o tercera opinión. Es preferible a que decida la familia. O en un caso, testigos de Jehová, por ejemplo, que no van a aceptar, no van a consentir la transfusión sanguínea o de hemoderivados. Entonces, tiene esos 3 objetivos. El consentimiento informado es donde el médico o el personal de salud expondrá a su paciente y a la familia riesgos que puedan ser injustificados, pedirá el consentimiento para aplicar tratamientos médicos, quirúrgicos, que son indispensables, ¿ya? Explicará al paciente sus responsabilidades y las consecuencias anticipadamente. Obviamente sabemos que en medicina 2 más 2 no es 4. O sea, podemos anticipar consecuencias, complicaciones, etcétera, pero también hay las no previstas, pero eso ya entrará dentro de las posibilidades cuando se hace un ¿Cómo tenemos que hacerle la información adecuada? Primero, un lenguaje directo, breve y simple. No debe contener palabras abreviadas ni términos científicos o de la jerga médica que no entienda. Tiene que estar acorde al nivel de instrucción del paciente. No estoy de acuerdo que diga ahí cultural, ¿ya? Sino a nivel de instrucción. No debería superar el entendimiento de alumnos de educación primaria.
no es suficiente entregar la información escrita. El médico debe explicar convenientemente al paciente y a la familia, pero el que va a hacer el procedimiento. Se debe dejar constancia en el expediente clínico. Ya sabemos que todo esto está en la primera parte del expediente clínico. Debe hacerse con la debida privacidad. No se puede hacer en un corredor o antes de entrar el paciente a quirófano. Debería haber una sala para poder hacer este consentimiento informado. Estamos hablando de cirugías que son programadas. ¿Ya? Debe realizarse con el tiempo suficiente, no estar apurado. Dejar que haya un periodo de reflexión del paciente para poder consentir o no el procedimiento. ¿Quién consiente ante la incompetencia del paciente, ante la incapacidad de consentir de parte del paciente? Entonces puede ser el cónyuge, lo que les decía, no divorciado, o personas que convivan con el paciente con una antigüedad no menor a 3 años, de forma continua, ininterrumpida, cualquiera de los hijos mayor de 18 años, cualquiera de los padres, cualquiera de los hermanos mayor de 18 años, cualquiera de los nietos mayores a 18 años, o cualquiera de los abuelos, o cualquier pariente consanguíneo hasta el 4º nivel, o cualquier pariente por afinidad hasta el 2º nivel. En caso de imposibilidad de recurrir a todos los anteriores, bueno, y no tenga nadie la tutoría de poder decidir esto, serán las autoridades competentes, ¿no? O será el asesor jurídico. Bueno, si es hasta de una urgencia, ¿no? Porque emergencia no necesita. ¿Ya? Entonces, el consentimiento informado se produce cuando el paciente es capaz de aceptar o de rechazar el tratamiento médico y o odontológico, luego de comprender la información que le han dado. La enfermera puede tomar la iniciativa o preguntar al paciente si le está entendiendo, si sabe el idioma nativo y no lo sabe el que va a hacer el procedimiento, bueno, nos puede ayudar. Relevante, no redundar, veraz, repetida y personalizada. Tiempo y lugar adecuados. No hay un tiempo para dar consentimiento informado, el que necesite. En un clima de confianza, en un ambiente privado. Entonces, ahí está el consentimiento previo e informado. Esto lo vamos a ver, lo van a poder revisar. Entonces, desde el punto de vista civil o desde el punto de vista contractual en el ámbito legal, hay 2 consentimientos informados. El implícito, cuando se inicia un tratamiento en paciente, porque cuando va el paciente a consulta externa, a una evaluación odontológica, una sesión de fisioterapia, no le van a hacer firmar en cada uno un consentimiento escrito, salvo que no haya un procedimiento. Entonces, se inicia el tratamiento con un consentimiento implícito. Porque si el paciente ha ido sin ser coercionado, y decía el doctor Juanito de los Palotes, el que está atendiendo en su cartera de servicios, y usted ha aceptado los servicios ofertantes, y usted ha aceptado y ha creído que sí se van a poder cumplir sus demandas, entonces es un consentimiento o es un deber contractual implícito para ambos casos. Formal, cuando existe un contrato escrito. ¿Y cuál es el contrato escrito? Es el consentimiento informado, porque están los procedimientos a realizar, las complicaciones que puede haber, los beneficios que van a encontrarse en hacer este procedimiento, la posibilidad de que haya complicaciones, etc.
¿Quién firma? El paciente, el médico que va a hacer el procedimiento y un testigo. Con su firma, carnet de identidad, incluyendo incluso la huella digital. Si ustedes ven en la estructura de un contrato, el consentimiento informado, desde el punto de vista civil, es un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuándo llamamos un consentimiento implícito? Cuando un paciente o el estado de inconsciencia requiere un tratamiento de emergencia, ¿ya? Nosotros tenemos el supuesto de que el paciente aceptaría, si estuviera consciente, el salvarle la vida. Se aplica a pacientes que rechazan inicialmente y posteriormente pierden el estado de conciencia o la razón. Entonces, también se aplica el consentimiento implícito, porque es una patología emergente. Incluso en la Constitución política que les he nombrado, el artículo 44, está la salvedad. Dice, salvo. Perdón. ¿Qué recomendaciones damos para el consentimiento informado? Siempre se debe diligenciar en una consulta prequirúrgica, por eso recomendamos que no sea visita preanestésica, sino prequirúrgica. En el momento que se define la solicitud quirúrgica, siempre debe ser diligenciado y realizado por el médico tratante personalmente. Debe incluir riesgos inherentes y previsibles. Debe tener la firma del médico tratante y del paciente, del médico tratante con su sello y todos los datos, y del paciente con firma, aclaración de firma, mejor huella digital, les aconsejo. Pacientes que tengan difícil comprensión o que no saben leer, se aconseja un testigo, de preferencia un familiar y o personal de salud. ¿Por qué digo y o? Si no está el familiar, puede ser personal de salud. Pero si está el familiar, preferible también que haya un personal de salud como testigos. Describir procedimientos principales y secundarios. Y si el paciente no sabe firmar, colocarán la huella digital. Usar lenguaje local. Por eso es que tendríamos que saber todo servidor público un idioma nativo en el lugar que trabajemos. Redactar con un nivel de lectura apropiado al paciente. Se ilustran conceptos e imágenes apropiadas. Se realiza la retrotraducción, la retroalimentación. Bueno, y se puede hacer una prueba piloto cuando ustedes están trabajando sus consentimientos informados. No este consentimiento informado que se ve en el dibujo, ¿no? O lo firmas o lo lees. Y miren, su consentimiento informado tiene como papel higiénico. O sea, es un rollo. Obviamente esto es humor, ¿no? Pero no lo hagan. Tampoco de esta manera. O con persuasión o con coacción. O si tiene dudas, que le pregunte. Y no con mentiras, como está en ese dibujo, ¿no? El proctólogo con tremendo dedo, que le dice, puede que sienta un poquito de incomodidad, ¿ya? O sea, si bien son dibujos animados, son las situaciones en que no podemos incurrir durante el consentimiento informado. Me dicen si este video se ve, por favor, por Eduardo, por vía WhatsApp. Oye, y ahora que tocas este tema, esto es algo central que ha ocupado a muchos tribunales alrededor del mundo, también a nuestra Suprema Corte, y que está regulado en la Ley de Salud, en normas oficiales mexicanas, el consentimiento informado. Porque naturalmente cuando uno acude ante un profesional de la medicina, cuando uno pues tiene que practicarse, incluso imaginemos en el peor caso, pues una cirugía, hay un ámbito de incertidumbre. Es decir, pues si tú no eres médico, no sabes exactamente qué te van a hacer, cuál va a ser el proceso de recuperación, cuál es el porcentaje de riesgo o de incluso de fallecimiento, porque también hay un porcentaje de posibilidades de que no la libres en una atención quirúrgica, por ejemplo. Entonces, ¿qué papel juega? Bueno, primero, ¿qué es? Y luego, ¿qué papel juega en todo esto que estamos hablando de la malpraxis médica?
el consentimiento informado que mencionaba César? Bueno, mira, en términos muy generales, sin el propósito de abundar tanto, pues el consentimiento informado consiste en la obligación que los procedimientos, bueno, primero el padecimiento, los procedimientos y la posibilidad de resultados respecto de la enfermedad o la iatrogenia que está presentando. Esto significa que, bueno, pues tendrá la obligación el médico de explicarle, dice la Ley General de Salud, detalladamente cuál es el padecimiento que tiene. Es muy técnico, ¿no? Entonces, pues no todos entendemos lo que dice. Entonces, explicarle lo más detalladamente posible con un lenguaje que resulte de fácil comprensión, de qué se trata el padecimiento, cuál es el procedimiento que le van a llevar a cabo, y cuál es la posibilidad de obtener un resultado exitoso o no. Puede dar un consentimiento informado porque simplemente es imposible realizarlo, y es cuando entra el médico con toda su responsabilidad a poner todo su conocimiento. Me refiero, por ejemplo, a que el consentimiento informado está pensado en una cirugía programada, donde el paciente pues sabe que tiene y hay posibilidades de que mañana o pasado, dentro de un mes, etc., se pueda dar la intervención, la invasión, como dicen los médicos, al cuerpo, y bueno, pues el médico le informa y le dice. Pero también hay otros casos en donde son de extrema urgencia. El paciente llegó accidentado, traumatizado, etcétera, y el médico pues tiene que actuar inmediatamente, y en lo último que piensa pues es en el consentimiento informado. Entonces, en esos aspectos entra ese bagaje de conocimientos y de normatividad que el médico debe de conocer como profesional que es, para poder combinar tanto su conocimiento profesional y científico como el cumplimiento de las normas para que no se salga de ellas. Oye, cuando señalabas que este consentimiento informado se debe dar en términos de lo que la propia Ley General de Salud establece, evidentemente, se debe dar de manera detallada, me acordé de una sentencia de nuestra Suprema Corte en la cual le reprochan en un juicio de responsabilidad, yo creo que responsabilidad patrimonial o administrativa, porque era contra el ISSSTE, le reprochan que en un hospital del ISSSTE se recabó el consentimiento juntando a varios pacientes, eran 30 pacientes que tenían una dolencia muy, muy parecida, y se les dio una plática, una especie de conferencia. Entonces, imagínate que se juntan en una sala del ISSSTE. A ver, vénganse todos los que tienen aquí, creo que era un tema de incluso de nervio ciático o una operación de cadera, etcétera. Entonces, vénganse aquí todos los que anden mal de la cadera, que están en este hospital, les vamos a dar una plática y con eso vamos a recabar el consentimiento informado. La Corte en la sentencia dice, eso no es. O sea, ahí no se está cumpliendo porque, como tú muy bien lo dijiste, entonces, eso no es detallado. Detallado tiene que ser apropiado para cada caso, ¿no? Para cada persona, porque cada dolencia es diferente. Cada paciente tiene una situación distinta, ¿no? Claro, pero además, fíjate que pues es muy arriesgado. A veces es comprensible por la circunstancia que viven los centros de salud que prestan servicios de salud en nuestro país, dadas todas las carencias que ya sabemos que tienen, pero pues el cumplimiento de la norma no autoriza que se hagan este tipo de situaciones, porque incluso las condiciones, como tú bien lo señalas, las condiciones físicas de cada paciente son diferentes. La Ley General de Salud incluso reconoce en los principios que maneja que ante un mismo tratamiento, la respuesta del paciente puede ser diferente. Entonces,
Cuando se da el consentimiento informado, cuando se obtiene del paciente, es porque el médico ya ha valorado todas las circunstancias especiales, específicas de ese paciente en particular, que es que cuánto pesa, que si es diabético, que si tiene padecimientos, y eso pues no lo puedes generalizar, tienes que hacerlo de manera específica para cada uno. Pero fíjate, sucede que luego se dan este tipo de actos y hay alguno u otro paciente que sí se atreve a reclamar, pero no al médico, sino al ISSSTE o al Estado. ¿Por qué? Pues porque al Estado no le dio la atención que la propia ley señala, y muchas veces el Estado obligado, y creo yo que al Estado le saldría más barato cumplir con la ley que no cumplirla por todas estas circunstancias que se dan. Pero bueno. Sin duda, no, bueno, le saldría más barato económicamente e incluso, digamos, casi éticamente, ¿no? Porque pues la vida y la salud son algo muy valioso. Ahora, nada más para cerrar este mismo punto, y con esto pasamos a otro tema, pero a ver, se recaba el consentimiento, pensemos en un caso, se recaba el consentimiento informado con toda las especificidades, entiende lo que le van a hacer, asume en todo procedimiento médico, etcétera. Pero eso no quiere necesariamente significar, y esa sería la pregunta, César, eso no implica que ya el médico no sea sujeto de responsabilidad por malpraxis, ¿no? O sea, el consentimiento informado es un elemento que debe darse, pero no excluyente de la malpraxis. Claro, es la información del paciente sobre el padecimiento y el tratamiento que van a llevar a cabo los médicos. Pero cuando ese procedimiento se desarrolla, cuando ese tratamiento se desarrolla, ahí puede venir el error, la urgencia, incluso, fíjate Miguel, lo que hemos visto en algunos casos, en donde ha habido error de diagnóstico, que ya la Corte nos ha dicho en una jurisprudencia cómo se especifica el error de diagnóstico, y hay consentimiento informado. Entonces, este ejemplo nos permite saber que el hecho de que haya un consentimiento informado no quiere decir que se excluya del error de diagnóstico. Es decir, con un diagnóstico erróneo le están informando, les están obteniendo un consentimiento informado del paciente. Son cuestiones que sí pueden permitir. Oye, y ahora... Muy bien. ¿Qué aspectos se ha tocado en este video y es interesante? Primero, que no podemos dar una clase, una charla. A ver, todos los pacientes que se van a operar de hernia, juntarlos en un auditorio y darles una clase como la universidad para que sean informados y después firmen el consentimiento informado. Obviamente eso debe pasar, esto es en México, pero no se lo puede hacer. Segundo, que el consentimiento informado no te libera de la responsabilidad profesional, que eso lo vamos a hablar en el último módulo exclusivamente de derecho médico. No te libera. Porque el ejemplo que dieron, ¿no? Una equivocación de diagnóstico, te hacen firmar el consentimiento informado, pero no se debe que el paciente no haya entendido, sino había un error médico, un error del personal de salud, que en primera instancia, y ya se los voy a explicar en el cuarto módulo, de aquí a un mes, no es denunciable, pero si hay un consentimiento informado y se ha hecho un procedimiento con diagnóstico erróneo, no ha seguido el protocolo, no ha seguido la normativa, y sí puedes tener responsabilidad. ¿Qué formularios hay en el consentimiento informado? Y justamente en su material está la normativa del consentimiento informado, y en anexos están
los formatos, se los voy a mostrar. Por ejemplo, está el consentimiento informado para el paciente para hospitalización. En este consentimiento informado, que se lo modifica un poco cuando estábamos en el Hospital Santa Bárbara aquí en Chuquisaca, primero se le pregunta al paciente si se está de acuerdo que estudiantes de medicina o de último año estén durante el examen médico o durante procedimientos de diagnóstico que se le haga. Porque muchos hospitales, como el de clínicas, como el japonés, como el Cochabamba ahorita se me olvidó, son hospitales universitarios, son hospitales de enseñanza. Entonces ahí dice sí o sí, pero que sean pocos, o finalmente no, pues. ¿Ya? Acepta voluntariamente ser internado en el hospital, acepta o da su consentimiento para interrogatorios y examen físicos que nos permite establecer el diagnóstico de su enfermedad. Aquí está implícito los exámenes de gabinete. Acepta someterse a exámenes clínicos cotidianos como controles y tratamientos rutinarios. Acepta la colocación de sueros, de inyectables, de catéteres, ¿no? Que pueden provocarle molestia o puede haber una complicación local, como irritación, equimosis, abscesos, etc. Acepta colocación de sondas o catéteres. Autoriza usted para que se le tomen muestras para exámenes de laboratorio, de acuerdo o razón de su enfermedad, exámenes radiográficos o ecográficos. ¿Desea usted, dará usted consentimiento para procedimientos de diagnóstico y tratamientos complejos por razón de su enfermedad? Entonces, si está debidamente llenado, se puede hacer laboratorios, se puede hacer radiografías que ya están en este consentimiento de hospitalización. Tenemos el consentimiento informado para procedimientos quirúrgicos, médicos, que sean de diagnóstico e intervención, y de odontología. O sea, si ya usted va a hacer una exodoncia, una obturación, etcétera, el odontólogo tiene que hacer firmar su consentimiento informado. Si usted va a colocar un dispositivo, un trauterino, va a hacer un PAP, que es de diagnóstico, tiene que tener un consentimiento informado. ¿Ya? Entonces ahí está procedimiento, duración, utilidad, beneficios, contraindicaciones, eventuales riesgos. Y si esta ficha ha sido una explicación adecuada por el cirujano que va a hacer la intervención. Ahí le pondrá sí o no. Entonces ahí está, si está de acuerdo o no está de acuerdo, está la firma del paciente o familiar responsable, está en el sello con el registro, todo eso del cirujano que hará la intervención. La verdad que la normativa que pude revisar en estos casi 15 años, no, 10 o 12 años de auditor, no he visto la figura de la alta voluntaria o alta solicitada, salvo en algún procedimiento de enfermería hace muchos años que está descrito. Entonces, si usted ha hecho consentir, puede revocar el paciente en cualquier momento ese consentimiento. Y eso, cuestión de semántica, pero eso equivale a lo que llamamos comúnmente alta voluntaria solicitada, que les he dicho, no digo que no hay una normativa, yo no la he encontrado. Y creo haber revisado exhaustivamente en estos años, va en su gran mayoría la normativa en salud. Pero en algún hospital que hemos estado, en el gineco-obstétrico, trabajando con el abogado, sale esta salida. O sea, si yo he consentido algo, puedo revocarlo. Estoy en mi libertad. Consentimiento informado para procedimientos de diagnóstico del RCP, una rectosigmoidoscopía, una endoscopía, una ecografía, etc. ¿Ya? Todos estos formularios están en anexos de la normativa. Tenemos también consentimiento informado para procedimientos anestésicos.
el consentimiento informado para una transfusión sanguínea segura. A la 48 también están. Creo que son todos los consentimientos informados que están en nuestra normativa. Y en el formulario de consentimiento informado, en casos de violencia sexual o intrafamiliar, es este, ¿no? Entonces, está quién, con la cantidad, si consiente o no, el examen físico, muestras o evidencias que se puedan colectar, etc. ¿Ya? Es importante y viene a colación con el consentimiento informado el secreto profesional. Incluso violar el secreto profesional es un delito. Está en el Código Penal, por si acaso. Entonces, es la obligación del personal de salud de no revelar lo conocido en el ejercicio de la profesión. ¿Cuándo están liberados? Cuando nos solicitan certificados médicos, que ya lo hemos visto en la conferencia o en la clase de expediente clínico. Entonces, el secreto profesional es la obligación ética que tiene el médico o el personal de salud de no divulgar ni posibilitar que se conozca información directa o indirecta que obtengan durante la actividad profesional. Bueno, pedirles disculpas si los videos no han estado claros, pero es por el servicio de internet, pero los vuelvo a invitar. Tienen el link y esta clase en formato de video, están los videos, valga la redundancia, y corren con el diálogo. Todos les invito a verlos. Por favor, complementar con la clase que se les va a enviar de ahora. ¿Hay preguntas sobre consentimiento informado?